Llevo muchísimos años, más de 40 años, tratando de profundizar en el conocimiento de la historia de Guinea Ecuatorial. Lo intenté en Guinea Ecuatorial y muchos creyeron que yo estaba haciendo política cuando intentaba recoger los testimonios de los antiguos políticos que fundaron el Estado de Guinea Ecuatorial a través de los movimientos que nos llevaron a la independencia. También desde España lo estoy intentando, lo intenté desde que se publicó mi libro Historia y Tragedia de Guinea Ecuatorial. Sigo investigando sobre la historia de Guinea Ecuatorial y fruto de ese trabajo es, por ejemplo, yo tengo aquí delante de mí las actas originales, las actas taquigráficas de la Conferencia Constitucional de Guinea Ecuatorial, documento que prácticamente es dificilísimo de encontrar, desde luego no existe en Guinea Ecuatorial. Y claro, y toda esta herencia, el fruto de toda esa investigación, de toda esta vida, de tratar de reconstruir nuestra identidad, nuestra historia, porque sin historia y no podemos ni conocer el presente, ni proyectar nuestro futuro, es lo que yo quisiera que se prosiga en el futuro y que la juventud no se conforme solamente con el discurso único que pronuncian unos y otros para tratar de tapar sus vergüenzas, sino que se vaya a la raíz de los hechos, a la raíz de los problemas, para que podamos entender el pasado y por consiguiente el presente y, como dije antes, construir nuestro futuro sobre unas bases reales y no sobre la ficción. Estos manuales son originales, ¿no, don Donato? Originales, taquigráficas, las actas taquigráficas de la Conferencia Constitucional, las palabras textuales que pronunció cada uno de los miembros, tanto guineanos como españoles, que formaron aquella mesa constitucional. Por ejemplo, delante de mí tengo las palabras del señor Jones Níger, don Alfredo. Aquí están, por ejemplo, las palabras del señor Zuangüe, don José, las palabras del señor Gómez de Aranda, don Luis. Por ejemplo, aquí están las palabras del señor, otra vez del señor Gómez de Aranda, don Luis, del señor Zuangüe, don José, del señor Macías, Macías Nguema, don Francisco, y así todos y cada uno de los miembros que... Y de entre la comisión, el equipo que vino con Guinea, la comisión de Guinea, ¿cuáles fueron las palabras que más le gustó, el discurso de las intervenciones que más le ha gustado de estos miembros guineanos? No, hay desde luego, ahí es como se ve exactamente qué es lo que pedía cada grupo, y dentro de cada grupo incluso diría cada persona, porque dentro del grupo del Monalige, por ejemplo, había varias voces diferentes. Por ejemplo, Macías oficialmente pertenecía al Monalige, pero hacía un discurso totalmente contrario y contradictorio a las ideas que sostenía el líder del partido, que era Atanasio Ndong. Y de manera que desde mi punto de vista, la concepción del Estado guineano, quien mejor tenía el Estado en la cabeza, eran el Monalige. Por un lado, Atanasio Ndong y también otro de sus representantes más importantes, que era Pastor Torao. Para mí esas dos personalidades son las que, en fin, las más decisivas, las más importantes desde un punto de vista de planteamiento político racional. Otros tenían muy buena fe, pero no parece, por lo que se ve de los documentos y de las palabras que pronunciaron, no se les ve una claridad, una clarividencia sobre el futuro de Guinea Ecuatorial. Se nota muchas veces en todos estos volúmenes y a través de las palabras pronunciadas por esos líderes proindependentistas, que sí, se quería la independencia, pero no se tenía claro qué es lo que se iba a hacer con ella al día siguiente de que se fueran los blancos e izáramos nuestra bandera. Y eso se ve claramente. Ellos decían, dárnoslas y ya buscaremos cómo resolver. Primero que se vayan los blancos, que nos quedemos nosotros mismos y después veremos. Y eso evidentemente es un planteamiento erróneo, porque
47 años después, estamos sufriendo todavía las consecuencias de no haber hecho las cosas bien desde el principio, de no haber formulado el Estado, de no haber tenido una ideología clara y unas propuestas claras de ofrecer a la sociedad guineana. Porque sin ideología, sin propuestas claras, sin un programa, es imposible hacer absolutamente nada, no solamente en política, sino incluso en la vida personal. E incluso a fecha de hoy, los estudiantes en Guinea Ecuatorial, en los institutos, bachilleratos, no estudian la historia de Guinea. Estos manuales, por ejemplo, no les cuentan cómo se desarrollaron estas actividades, ¿no? Estas conferencias. Lógicamente, si desde el día mismo de la independencia se está tergiversando la historia de Guinea, porque todos los discursos de Macías evidentemente eran una tergiversación de lo que había sido la conferencia constitucional, de lo que habían sido los movimientos políticos preindependentistas y de su propia biografía, evidentemente. Eso Macías lo manipulaba todo y por consiguiente al detener, encarcelar, torturar e incluso asesinar a la gente que podía haber reconstruido esa historia y haber hecho los libros y los manuales de historia, pues lógicamente lo que hizo fue que no se pudiera estudiar. Macías se fue y llegó bien. Luego, después del periodo de Macías, pues estamos acostumbrados, todos los guineanos hemos oído hablar de los 11 años de triste memoria y no hemos salido de ahí. Pero ¿qué es lo que pasó en los 11 años de triste memoria? ¿Por qué son de triste memoria? Nadie lo ha explicado nunca. ¿Por qué desde entonces, desde el 3 de agosto de 1979 hasta el día de hoy, prácticamente en noviembre de 2015, no hay un libro de historia sistematizado que nos cuente la realidad, no solamente de la preindependencia, sino de los 11 años de Macías y de los primeros años de este régimen? El trabajo que se ha hecho es de total desculturización, de borrar de la memoria y de la conciencia colectiva del guineano lo que es la realidad de nuestra historia. Mala fe, ¿eh? Mala fe, evidentemente. Yo incluso podría hablar de una especie de deseo deliberado, una práctica deliberada de ocultamiento de la verdad, de la realidad. La historia tiene que basarse en hechos, en realidades, no en manipulaciones, ni en ensoñaciones, ni en decir lo que yo creo decir que ocurrió o lo que yo quiero que se crea que ocurrió, sino en lo que ocurrió. Y eso se está hurtando, se está impidiendo a la gente, a los guineanos, por supuesto, y al resto de las personas interesadas en nuestra historia, que se conozca esa verdad. Y eso es lo que yo trato de hacer desde hace muchos años, desde que en 1977 publiqué mi primer libro de historia de Guinea, Historia y Tragedia de Guinea Ecuatorial. Hablando de sus obras, vemos aquí que tienes aquí una reliquia de trabajos hechos, todas tus obras, y todavía estás preparando más obras, ¿no? Supongo. Sí, en estos momentos yo siempre escribo, siempre trato de escribir porque yo no concibo la vida sin trabajo, porque estamos en esta vida para aportar algo, no solamente para pasarlo bien. Ahí tiene que haber un tiempo para pasarlo bien, tiene que haber un tiempo para dormir, tiene que haber un tiempo para dormir, para soñar, para jugar con los hijos, estar con la esposa, pero al mismo tiempo tiene que haber un tiempo para trabajar. Y yo siempre estoy trabajando y en esos momentos estoy preparando simultáneamente dos cosas. Una novela, Los hijos de la tribu, que espero terminar, no sé cuándo, pero en fin, espero terminar. Muchas ganas tenemos de leerlo. Sí, como prometí hace algún tiempo a mis lectores que cerraría por fin la trilogía iniciada con Las tinieblas de tu memoria negra y que después siguió con Los poderes de la tempestad, este libro, esta novela, Los hijos de la tribu, cerraría esa trilogía, ese ciclo. Luego también estoy preparando una reedición, una puesta al día naturalmente,
de ese libro primero mío de historia y tragedia de Guinea Ecuatorial, que espero que esté próximamente, en los próximos meses, en la calle. Los jóvenes de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, los estudiantes, la mayoría de jóvenes le siguen de cerca y tienen esta gana de querer escucharle de nuevo en la universidad dando una conferencia tan interesante como la que hace usted aquí. ¿Para cuándo permitirá nuestro régimen que vuelva a casa y hablar con total libertad? Eso es cuestión del régimen. Yo estaba en Guinea Ecuatorial y trataba de hacer mi trabajo. Y una de mis funciones, digamos, parte importante de mi trabajo es dar conferencias, escribir, explicar la historia, la literatura, en fin, las ciencias sociales que yo conozco y tratar de ofrecer esa realidad a nuestros jóvenes para que no crezcan en la ignorancia, que parece ser es, la consigna que se ha dado el Estado guineano desde nuestra independencia, que todo el mundo permanezca en la ignorancia, que no se sepa nada, que no se sepa la verdad. La prueba es que la gente más encumbrada en el régimen de Teodoro Obiang Nguema, desde el 3 de agosto de 1979, la gente más encumbrada, curiosamente, son los que menos méritos académicos tienen. Y los que tienen algún mérito académico para estar donde están, normalmente suelen ser simples acólitos de esos ignorantes, de ese régimen de ignorantes. Y lo he dicho en Guinea Ecuatorial y lo he dicho aquí, y por eso se me odia. Pero yo creo que son realidades que tenemos que superar. Luego, si no estoy en Guinea Ecuatorial haciendo mi trabajo, es porque fui expulsado del paraíso. Así que preguntemos a los nuestro dioses pequeño paraíso. Pidámosles explicaciones a los dioses de nuestro pequeño paraíso, por qué